Y subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte. La gloria de Yahvé descansó sobre el Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Moisés entró dentro de la nube, y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Y Yahvé habló a Moisés y le dijo: Harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. La revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás. Harás también varales de madera de acacia que revestirás de oro, y los pasarás por las anillas de los costados del arca para transportarla. Los varales deben quedar en las anillas del arca y no se sacarán de allí. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. Tras sacar al pueblo hebreo de Egipto, Moisés lo conduce por el desierto. En las cercanías del Sinaí, Bezalel y sus artesanos construyen el arca. Y Moisés guarda en ella los 10 mandamientos. El arca permanece con ellos oculta bajo la tienda de la reunión. Una extraña y singular nube la cubre, y cuando esa nube se pone en movimiento, el pueblo levanta el campamento y la sigue. De día brillaba al sol, y de noche era roja como el fuego. Tras 40 años en este desierto, Moisés prosigue su camino hacia el norte, alcanzando finalmente el monte Nebo, en la costa nororiental del Mar Muerto. Desde allí contempla la tierra prometida y al parecer muere. Contaba 120 años de edad. Hasta el día de hoy, nadie sabe dónde fue sepultado. Josué, el nuevo caudillo, escuchó la voz de Yahvé y siguiendo sus órdenes condujo al pueblo hasta las orillas del Jordán. El arca fue alzada sobre los hombros de los sacerdotes y marchó a la cabeza de los hebreos. Y al tocar las aguas, el río se detuvo. Y dice el libro de Josué: Las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia, mientras que las que bajaban hacia el mar de la sal se separaron por completo, y el pueblo pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé se estuvieron a pie firme, en seco, en medio del Jordán, mientras que todo Israel pasaba en seco hasta que toda la gente acabó de pasar el Jordán. Y cuenta la Biblia que por delante del pueblo cruzaron unos 40.000 guerreros armados, dispuestos al combate y hacia la llanura de Jericó. Y me pregunto, ¿cuánto pudo durar el milagro? Según los especialistas, amén de esos 40.000 guerreros, el grueso de las 12 tribus de Israel podía oscilar entre 250.000 y 500.000 almas, sin contar rebaños, carros y animales en general. ¿Qué clase de artefacto era el arca? ¿Cómo pudo inmovilizar un cauce con un volumen aproximado de 500 metros cúbicos por minuto? Y durante algo más de un siglo, el arca de la alianza quedaría en el olvido. Fue hacia el año 1000 a.C. cuando la misteriosa caja de madera y oro entra de nuevo en escena. ¿Y de qué forma? Los filisteos, el mítico pueblo llegado del mar y que en aquel tiempo ocupaba las costas de Israel, desafiaron al rey David. Las batallas se sucedieron y en una de ellas, ante la gravedad de la situación, los hebreos, recordando las antiguas hazañas del arca, optaron por sacarla del santuario de Siloé, donde había permanecido largo tiempo. Esta vez, sin embargo, los designios de Yahvé eran otros. El ejército israelita fue derrotado y ante el asombro de todos, la temida arca cayó en poder de los filisteos. Y el pueblo hebreo vivió uno de los momentos más trágicos de su historia.
Pero el arca no había perdido su poder, y los filisteos supieron de su fuerza destructiva. Las ciudades de Asdod, Gat y Ecrón resultarían asoladas por sendas plagas de ratas y tumores. 7 meses duró la tragedia, y los filisteos, comprendiendo, tomaron la decisión de deshacerse del arca. La colocaron sobre un carro y los bueyes, sin conductor, tiraron de ella. Y el arca fue a detenerse en Bet-Semes, un pueblo hebreo. A David le sucedió su segundo hijo, el no menos mítico Salomón. Corría el año 961 a.C. El arca seguía oculta bajo una tienda. Solo el sumo sacerdote podía llegar hasta ella, y una vez al año, y siempre envuelto en una nube de incienso. Y cuentan las crónicas que Salomón fue bendecido por el arca. Compuso 1000 cánticos y fue el autor de 3000 proverbios. Hablaba con los árboles, con los peces, con las aves y con las bestias. Y su poder sobre la naturaleza fue tal que el nombre de Salomón sería utilizado como talismán. Pero la sabiduría no fue la única bendición. Salomón ingresaba cada año 666 talentos de oro, es decir, algo más de 9 millones de dólares. Su flota y comercio se extendieron en todas direcciones, llegando incluso a las remotas tierras de la India y China. Y agradecido, construyó para el arca un lujoso y deslumbrante templo, el primer templo de Israel. Una vez terminado, Yahvé se apareció a Salomón haciéndole una clara y trascendental advertencia. Si seguía sus mandatos y preceptos, todo iría bien. Pero si él o sus hijos volvían el rostro hacia otros dioses, aquel templo sería destruido e Israel quedaría como escarnio de todos los pueblos. Fue durante la construcción del templo cuando Salomón solicitó ayuda a los grandes mercaderes del mundo conocido. Tamrín fue uno de ellos, y acudió a la llamada del gran rey con un importante cargamento de zafiros, ébano e incienso. Tamrín contempló la obra de Salomón y quedó impresionado. Y al regresar, trasladó a su reina las singulares dotes y el poder que adornaban a Salomón. Esa reina era Maqueda, la bella etíope que gobernaba el reino de Saba. La reina de Saba no lo dudó. Su país era rico en especias y resinas aromáticas como el incienso y la mirra, y quiso fortalecer las relaciones comerciales con el poderoso vecino del norte. Esa en realidad fue la razón principal que movió a la joven virgen a viajar hasta Jerusalén. Un viaje de 2500 kilómetros. Un dato que dice mucho sobre el coraje y la fuerte personalidad de la reina de Saba. Maqueda también quedó deslumbrada. Y esa misma leyenda tomada de la Gloria de los Reyes, el libro que narra la épica nacional etíope, nos dice que al final de su estancia en Jerusalén, Maqueda fue seducida por el mujeriego Salomón. Y Maqueda parte hacia Saba sin saber que está embarazada. Antes de abandonar Jerusalén, Salomón le hace entrega de un anillo y le dice: Si tuvieras un hijo mío, envíamelo. Si porta este anillo, sabré que yo soy su padre. El niño creció y al llegar a los 18 años, Maqueda lo envía ante Salomón. Y Salomón le da un nuevo nombre, David, en memoria de su abuelo. Y llega el día de la despedida. Salomón decide que el hijo de Maqueda sea escoltado hasta Saba por 1 millar de jóvenes, hijos de los principales dignatarios de Israel. La orden de Salomón no gusta a los israelitas, y según la leyenda etíope, sucede un hecho desconcertante. Uno de los jóvenes elegido para acompañar al hijo de la reina de Saba
maquina un plan para vengarse de Salomón. El tal Azarías, hijo de Sadoc, el sumo sacerdote, se las ingenia para robar el arca de la alianza, dejando en su lugar una réplica. Y la comitiva se pone en marcha. Pero algo extraño sucede. Y según el libro sagrado de los etíopes, según reza en la gloria de los reyes, el poder del arca cubrió de nuevo a los caminantes. Sin saber cómo, hombres y carretas fueron elevados en el aire y transportados así hasta el vecino Egipto. Y planeando como el águila sobre el viento, la expedición gana las orillas del Nilo en un solo día. Un trayecto que exigía 13 jornadas. A su paso por Egipto, los ídolos son derribados. Finalmente, el poder del arca los deposita en el corazón del reino de Saba. Los cristianos etíopes se aferran a la leyenda y aseguran que el arca, una vez en el reino de Saba, fue escondida en un viejo monasterio en la orilla oriental del lago Tana. Sin embargo, el pensamiento y las miradas de 30 millones de etíopes que profesan el cristianismo, casi la mitad de la población, están puestos en una pequeña capilla de esta ciudad. Santa María de Sion, el templo más sagrado y en el que, según la tradición, se guarda el Arca de la Alianza. Un arca que nadie puede ver. Un arca custodiada día y noche por un monje, el abate Kelu, que no permite que se le fotografíe. Hablamos con el abá Mekonnen, custodio de los tesoros de Santa María de Sion, pero fue inútil. Aquí, según él, se encuentra la verdadera arca, la que fue robada al rey Salomón. ¿Ver el arca? Negó con la cabeza y exclamó: ni siquiera Haile Selassie, el emperador, pudo verlo. Si usted lo hiciera, si llegara a contemplarla, añadió, desaparecería. Se volvería invisible. En el mejor de los casos, quedaría ciego o paralítico. El guardián del arca es igualmente sagrado. Nadie debe filmarle. Y después de 3 días de paciente espera, nuestras cámaras lograron sorprenderlo junto a la reja que cierra el pequeño santuario. Estas son las únicas imágenes existentes en el mundo del abate Kelu, el mítico guardián del Arca de la Alianza. Es preciso ser sincero. Los etíopes no lo aceptan, pero ahí, en la capilla que tengo a mi espalda, jamás estuvo el Arca de la Alianza, al menos la auténtica. Tanto la historia como el sentido común lo niegan.
Al observar un mapa antiguo de Jerusalén, podemos ver la iglesia del Santo Sepulcro, situada dentro de las murallas de la ciudad. Este es el sitio tradicional católico ortodoxo griego de la crucifixión y entierro de Jesús. El sitio para la iglesia fue elegido en el siglo IV por el emperador romano Constantino, autoproclamado psíquico por Helena su madre, quien se sintió atraído por el lugar debido a que el templo de Venus estuvo ahí. Al entrar en el edificio podemos ver un mural de la crucifixión y entierro de Cristo. Al entrar en la rotonda podemos mirar hacia arriba para ver la cúpula con los rayos del sol en el techo. Luego nos desplazamos hacia abajo para ver la tumba. Nos preguntamos, ¿es esta la ubicación correcta de la crucifixión de Jesús y el entierro? ¿Este sitio coincide con el relato bíblico? A medida que caminamos hacia la salida, vemos la adoración de la piedra de la unción, donde unos piensan que el cuerpo de Jesús fue preparado para el entierro. Desde la iglesia nos dirigimos en dirección al norte, hacia la puerta de Damasco. Estamos viajando a través de un bazar musulmán, y es viernes, así que los musulmanes están fluyendo a la ciudad para la adoración. Nuestro destino es un lugar alternativo para el sitio de la crucifixión de Jesús, uno que está fuera de la ciudad. Juan 19:20 dice: Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde estaba crucificado Jesús era cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Esto nos dice que Jesús fue crucificado fuera de las murallas de la ciudad. Nos acercamos a la puerta de Damasco en el lado norte de la ciudad. Es la más bella de las 11 puertas de Jerusalén. Estos muros se construyeron en el siglo XVI por el turco Sulaimán I. Este mapa indica que las paredes actuales siguen la línea de las antiguas murallas de la época de Jesús. Continuando nuestro camino por la Puerta Grande, seguimos encontrando adoradores entrando a la ciudad. Podemos ver la estructura ornamentada de las paredes y al mirar hacia abajo, aún hoy en día pueden verse la base de las paredes hechas a partir del 31 después de Cristo. Desde ahí nos dirigimos al noreste.
y a una corta distancia de la zona identificada como la Gruta de Jeremías. Es ahí donde podemos ver el lugar de la calavera, que fue descubierto a finales del siglo XIX. Estamos caminando solo una corta distancia al norte, a lo largo de la calle Savos. A continuación, vamos al este de Conrad y nos dirigimos al territorio de la tumba del jardín. Siguiendo nuestro camino hacia el jardín, llegamos a una plataforma de observación con vista al lugar de la calavera. Se puede ver claramente la forma de la calavera con las dos cuencas de los ojos y la nariz. Regresamos a la zona del jardín. Hay evidencia que esta área había sido un jardín en la época de Jesús. Aquí vemos este lagar antiguo, que es el tercero más grande en la zona de Jerusalén. Sin lugar a dudas, debió haber estado un viñedo en esta área. Otro elemento que indica que esta área era un jardín en los tiempos bíblicos es esta antigua cisterna de la época precristiana, capaz de contener 250.000 galones de agua. La profundidad de la cisterna es de 31 pies, su ancho es de 29 pies y su longitud de 65 pies. Podemos tener una perspectiva de su tamaño en esta foto. Ahora finalmente continuamos nuestro camino hasta la tumba del jardín, donde muchos invitados han llegado a este lugar especial. La tumba fue descubierta en 1867. Después fue hecha una extensa investigación en 1883 por el general Charles Gordon, que la asoció con el lugar de la calavera y el área de la crucifixión de Jesús. Se nos dice en la Biblia que José de Arimatea era un hombre rico y por lo tanto podemos esperar que la tumba que había construido sería muy extravagante y grande. Hay varias cruces antiguas asociadas con la tumba. La cruz más grande está a la derecha de la tumba y fue cortada de la escarpa. A la izquierda de la entrada de la tumba hay una sencilla cruz de anclaje. Otra característica interesante es esta represión que ha sido escarbada en la base de la roca por los primeros cristianos para sentarse en la saliente de piedra y practicar la humildad del servicio al lavado de los pies. Una piedra grande habría sido rodada en este rastro y habría tapado la entrada de la tumba. A la izquierda de la entrada de la tumba está el final de un hierro roto que fue introducido en la escarpa por guardias romanos para evitar que la piedra fuera rodada hacia atrás y así abrir la tumba. En la mañana de resurrección, un poderoso ángel celestial fácilmente rompió esta barra de hierro y removió la piedra de nuevo abriendo la tumba. Midiendo la distancia entre la barra de hierro y el saliente de piedra a la derecha, la distancia es de 13 pies. Este sería el tamaño de la extremadamente grande rueda de piedra. Al entrar en la tumba, la primera cámara a la izquierda es el lugar de los lamentos. Al mirar a la derecha, podemos ver una cripta que ha sido usada. La zona de los pies fue cortada y alargando el espacio para el entierro.
Aquí es donde el Hijo de Dios descansó después de haber vivido una vida desinteresada y sin pecado para nosotros. A la derecha hay una cripta sin usar. Entonces miramos de nuevo sobre la cripta usada, donde los ángeles se sentaron en los extremos, después de que Cristo habría resucitado. Él no está aquí, pues ha resucitado. Así, vemos el Gólgota o lugar de la calavera a nuestra derecha, y la tumba del jardín a la izquierda, y en medio tenemos el lugar de la crucifixión de Cristo. Jerusalén fue construido en el monte Moriah, marcado aquí en azul. Aquí es donde Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac hace 2000 años antes de Cristo. Dios, en cambio, ofreció a su propio hijo para ser sacrificado en esta misma montaña. El área marcada en verde es la porción norte de la montaña y la zona más alta de Moriah, donde se encuentra el Gólgota. Esta área es de especial interés. La escarpa de piedra caliza que se muestra aquí tiene los cortes romanos que se acostumbraban durante las crucifixiones. A la izquierda hay una ranura horizontal que, según la norma del ejército romano, había sido exhibida. El gran recorte es donde habría sido colocado el letrero Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Tiene la parte superior en forma de arco y una plataforma plana, como encontramos también en Israel, en Cesarea de Filipo. Podemos ver una gran fisura o grieta en el acantilado. Se inicia en la parte superior de la escarpa y luego se extiende por la cara de la roca. Hoy en día, la fisura se ha rellenado. Conecta con los recortes donde los letreros fueron colocados. Habiendo hecho este impresionante recorrido, nos centraremos en el sorprendente hallazgo de Ron Wyatt, el descubrimiento del Arca de la Alianza y las pruebas que contiene. Aunque no se muestran fotografías, se cuenta con el testimonio fiel de Ron Wyatt, cuya credibilidad se estableció a través de otros descubrimientos ya presentados, tales como el Arca de Noé, el Paso del Mar Rojo, Sodoma y Gomorra y el Monte Sinaí. El Señor usó al Sr. Wyatt para encontrar los otros descubrimientos, por lo que podemos confiar en su testimonio. Este es Ron Wyatt y el descubrimiento del Arca de la Alianza. Ahora bien, lo que descubrí cuando empecé a excavar hacia abajo esa pared del acantilado, en primer lugar descubrí los recortes en la pared del acantilado, donde se habían colocado los letreros Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Encontré los agujeros de la cruz en un lugar que no tenía idea que estarían, y que era en la base de ese acantilado. Por supuesto, ahora que los encontramos, nos dimos cuenta que ahí estaba el camino público de los que iban y venían por ahí, el lugar ideal para una crucifixión. Tenía que ser, de lo contrario, los romanos probablemente no lo habrían elegido. Ron Wyatt trabajó durante muchos años en la excavación del Arca del Pacto. Llevó a cabo su trabajo bajo un permiso expedido por la Autoridad de Antigüedades de Israel, pero el permiso no se hizo público debido a la naturaleza y la sensibilidad de la obra. Algunos críticos han dicho que ni siquiera trabajó en los terrenos de la zona de la tumba del jardín, pero como usted puede ver aquí, su presencia estaba bien establecida. A veces habría mucha gente ayudando con la excavación sobre el suelo y por debajo. Reconocemos que el libro de los Macabeos en los apócrifos no es un libro inspirado, pero puede tener alguna información histórica que podemos recoger. Aquí dice: ahí Jeremías encontró una caverna, metió en ella el arca, el toldo que la cubría y el altar del incienso, y luego tapó la entrada con piedras. Este lugar quedará secreto hasta que Dios tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúna. Entonces el Señor mostrará de nuevo estos objetos. Segunda de Macabeos 2, del 5 al 8.
Ahora, cuando Cristo murió y la tierra tembló y las rocas se partieron, se formó una grieta a la derecha y hacia abajo de toda la cara del acantilado, pasando por el lado izquierdo del orificio de la cruz, y la piedra se abrió. Allá abajo, por debajo de 20 pies, Dios había dispuesto que el arca de la alianza, con su asiento de la misericordia, imagínese, su trono terrenal, fuera colocado justo abajo, 600 años antes, en el 586 a.C., cuando el ejército de Babilonia destruyó la ciudad. Cuando el centurión metió la lanza en el vaso de Cristo y probablemente en el ventrículo izquierdo para asegurarse de que estaba muerto antes de darle el cuerpo a José de Arimatea, al retirar la lanza, las células separadas de color rojo sangre y el suero de la sangre del Hijo de Dios se derramaron, cayeron a través de esa grieta sobre el asiento de la misericordia. Y eso ratificó el antiguo y el nuevo pacto. Avancé en esta cámara que estaba impecable. El mobiliario fue establecido en perfecto orden. El arca de la alianza había sido colocada contra la pared, al final de la cueva. El final de la cueva era un hermoso cristal irradiando los colores del arco iris. Sé de la nueva era y de todos los que usan el arco iris. También lo hacen los homosexuales y otros. Pero Dios lo usó por primera vez. Está alrededor de su trono y está alrededor de su trono terrenal. No hay velo en esta configuración, por lo tanto, es terrenal. Es el templo de Dios en la tierra o de su residencia donde una vez habitó. Cuando la encontré, había allí 4 jóvenes de pie y empecé a decir, ¿qué están haciendo aquí? Me quedé helado. No me podía mover, no podía respirar, no podía hacer nada. Uno de ellos dijo, somos los 4 ángeles que han estado cuidando el arca desde que Moisés puso las tablas de piedra en ella. Y me indicaron que preparara mi videocámara con el tripié y la dirigiera hacia el arca de la alianza. Y se acercaron y levantaron el propiciatorio. No sé qué tan pesado sea. Nunca he tratado de levantarlo, pero es de oro macizo. Y el ángel dijo, saca las tablas de piedra de allí. Dios quiere que todos puedan verlas. Yo las saqué. Pusieron el asiento de la misericordia de nuevo sobre el arca de la alianza. Yo retrocedí un poco y el ángel vino y tomó las tablas de piedra y las puso en una saliente de roca dentro de la cámara. Y luego me dio instrucciones para tomar una muestra de sangre del asiento de la misericordia y hacerla analizar, y yo hice todo lo que el ángel me dijo que hiciera. Good evening, Ron. Thank you very much for all 3 for seminars. Wonderful, thank you. My question is that you said that you had the blood of our Lord examined by the Israelis. That's correct. What was their determination of that? Okay. Now, we won't be able to take second questions. I'm sorry if you're on your second one, please just step out. I love you, but we're running out of time. Real quickly, okay. Dried blood is dead blood. Everybody knows that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with, all right? Things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with
gentle swirling. All right, that's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, a child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from the source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. And I assure you, those men's lives have changed. Well, ¿Qué tal, amigos? Soy el pastor David Gates. Uno de los temas más interesantes que yo he conocido en mi vida fue el tema de los encuentros del Señor y el hermano Ron Wyatt, empezando con el arca de Noé, que él llegó a la convicción de lo que encontró era el arca, después cómo el lugar, cómo Moisés cruzó el Mar Rojo, y de allí otros descubrimientos como Sodoma y Gomorra, y por fin terminando con lo que él informa, el descubrimiento del arca del pacto, quizás el punto más sagrado, el artefacto más sagrado de la historia judía y cristiana, que contienen los 10 mandamientos escritos con el mismo dedo de Dios sobre las tablas de piedra. Tuve el privilegio de conocer a la familia de Ron Wyatt, a los hijos, a un hijo, Ron Jr., y a su hermana, y a la mamá. No tuve el privilegio de conocerlo a Ron Wyatt porque había muerto, pero fuimos a visitar a su familia con mi papá. Yo he sentido por mucho tiempo la convicción de que realmente Dios ha preparado y había preparado un lugar especial y el momento especial para el descubrimiento del arca del pacto. Y es interesante que en el mismo año que él descubre el arca del pacto, que él dice que descubrió, es el mismo año que salió en la búsqueda de el arca perdida de Indiana Jones, donde salió de Hollywood. No es coincidencia, en mi opinión, que en ese mismo año el mundo saca una película sobre el descubrimiento del arca, el mismo año que Ron Wyatt entra al arca. Estoy convencido que Satanás estaba buscando distraer al mundo de ese evento tan grande. Él no sabía si Dios lo iba a sacar de su lugar o no. Lo que sí sabía es que Ron estaba entrando al escondite y al descubrirlo no se sabía si iba a salir al público o no. Evidentemente no era el momento. Dios estaba esperando el momento cuando precisamente Él tiene que sacar eso y demostrar los 10 mandamientos a todo el mundo, comprobando, verificando que el sábado
es el séptimo día, el día de reposo, y que nunca ha cambiado, escrito con el mismo dedo de Dios sobre piedra. La semana pasada, una semana y media ya, estuve en Washington, el estado de Washington, predicando en una serie. Descubrí allí una familia, un hermano llamado Roberto Ruiz. Él era amigo íntimo de Ron Wyatt, lo conocía y me informó de varias cosas que yo no sabía antes, y lo documenté porque sabía que era importante. Él personalmente me dijo lo siguiente, me dijo, él es un médico, es odontólogo, me dijo que Ron Wyatt, antes de morir, le había dicho que otra persona había entrado con él a ver el arca. Esa persona, de acuerdo con lo dicho de Ron al doctor, fue el director de antigüedades de Egipto. Es la primera vez que yo escucho esto, porque anteriormente Ron había dicho que no había entrado ninguna persona, pero parece que a la última vez que él entró ahí, en la última ocasión, él sí trajo un amigo y entraron a ver el arca, el director de antigüedades de Egipto. También me contó de que Ron tenía una convicción que era posible que lo envenenen, así que él no comía comida preparada por nadie, él compraba la comida en latas mientras trabajaba ya en Israel, y eso es nomás algo personal que lo pongo como documentación nomás. Después él tenía un jovencito que lo ayudaba. Ese jovencito él lo mandó en varias ocasiones, aparentemente, dice Ron, le dijo al doctor, para entrar a las cuevas de Qumran, donde se descubrieron las escrituras, los rollos de Qumran, que tienen copias muy antiguas de la Biblia, del Antiguo Testamento, como de Isaías y otros. Entonces, Ron había siempre tenido la impresión de que todavía quedaban otros rollos escondidos ahí arriba, en las cuevas, pero no se descubrieron en ese momento, el joven entró a esas cuevas y no descubrió nada. Otra cosa también, Ron comunicó su convicción que al descubrir el arca de Noé, no el descubrir, pero a sacar al público, cuando Dios saque el arca y lo descubra al mundo, y los 10 mandamientos con su ley, la sagrada ley, que ese momento significaba el fin del juicio para el pueblo de Dios. Era opinión nomás, no era una enseñanza bíblica, pero él dice que cuando se descubre eso al público y Dios revele al mundo su santa ley, es el momento en el cual el tiempo de prueba del pueblo de Dios, el pueblo remanente, estará llegando a su fin. También una nota más de interés. El día o el periodo del año que él descubrió el arca, donde entró él adentro y vio el arca del pacto, él y sus 2 hijos estaban trabajando y cayeron con una fiebre muy fuerte, casi no podían caminar, estaban con esta fiebre, así que él mandó a sus 2 hijos de vuelta a Estados Unidos. Él se quedó con esa fiebre y dijo, bueno, aunque me muera, voy a seguir trabajando y voy a insistir. Y él en ese momento, en ese evento, durante ese periodo, logró entrar y descubrió el arca del pacto. Es interesante, son con detalles que posiblemente no se haya escrito, no se haya descrito, pero son de interés. Yo tengo la convicción que vivimos en momentos muy solemnes y que muy pronto estaremos entrando en ese periodo del fin del mundo, los últimos eventos finales, que ya las evidencias son evidentes, que estamos ya llegando a ese momento. La ley dominical, el descubrimiento y revelación al mundo de la ley de Dios directamente en las tablas de los 10 mandamientos de piedra, y que también el pueblo de Dios tiene poco tiempo para prepararse. El momento para prepararnos es ahora, y si lo hacemos, aprovechamos ahora, estamos listos día tras día, Dios nos va a proteger y nos va a mantener y nos va a dar un trabajo muy especial, el de predicar los mensajes de los 3 ángeles con el poder del 4º ángel de Apocalipsis 18. Espero que estos detalles sean de interés y para documentar y para poder aprender un poco más de los eventos que rodeaban el descubrimiento por Ron Wyatt, y voy a poder hacer un poco más. Voy a hablar, si es posible, con la familia de Ron Wyatt. Sabemos una cosa, que ellos están por volver, la compañía, la familia,
de Ron White están por entrar una vez más a Israel, invitados por Israel con permiso para que entren una vez más a las cuevas a ver qué se puede hacer. Voy a estar orando que Dios haga su voluntad. No sabemos si este septiembre será el momento que salen o no, pero estamos llegando a ese momento muy cercano y solo Dios va a autorizar esa salida. Bueno, eso, y también el anuncio por Israel, el anuncio de que están en una investigación activa de las cuevas debajo de Jerusalén. El Arca del Pacto queda en una sección de tierra de tierra controlada por Israel, pero que pertenece a la parte árabe. Entonces ellos quieren sacar el Arca de Noé, el Arca del Pacto, y quieren devolver esa tierra de presión política. Así que vamos a esperar. Dios sabe lo que hace. Mantengámonos siempre listos, siempre preparados, y Dios nos mantendrá como un pueblo preparado y puro para predicar el mensaje, y Él también revelará dentro de poco esos eventos tan especiales que es los 10 mandamientos, el Arca del Pacto, y que donde su trono, su presencia en esta tierra siempre ha sido. Que Dios lo bendiga.